La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. En este día, jueves 14 de diciembre, te saludo y te felicito de una manera muy especial, porque estamos celebrando la memoria de San Juan de la Cruz, que es gran maestro de vida contemplativa. Felicidades especialmente a todos los carmelitas y todas las carmelitas por la fiesta de su santo. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. Escúchalo, querida alma contemplativa, con mucha atención. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. El Evangelio de hoy entonces nos habla de San Juan el Bautista. Hay algunas semejanzas entre San Juan Bautista y San Juan de la Cruz. Pero hoy le vamos a pedir permiso al Señor para no hablar del Santo Evangelio, sino para hablar de San Juan de la Cruz. Tengo muchas cosas que decir de San Juan de la Cruz. Sabéis cuánto me gusta y cuánto me ayuda este santo y cuántas veces comparto con vosotros sus textos, sus enseñanzas. Pues en este día os voy a leer La llama de amor viva, el capítulo 2, la canción segunda, números del 9 al 12. Porque en este texto que te voy a leer, querida alma contemplativa, aunque el santo no lo dice, San Juan de la Cruz no lo dice, en realidad está hablando de su propia experiencia, de una cosa que le ha pasado a él. Vamos a escucharlo.
Pero otra manera de cauterizar el alma, cauterizarla es encenderla en fuego. Con forma intelectual suele haber muy subida. Hay una visión intelectual que es muy subida. Y es en esta manera. Acaecerá que estando el alma inflamada en amor de Dios, aunque no esté tan calificada como aquí habemos dicho, pero harto conviene que lo esté para lo que aquí quiero decir. Que sienta embestir en ella un serafín con una flecha o dardo encendidísimo en fuego de amor. El alma ve, por visión intelectual, un serafín con un dardo encendidísimo en fuego de amor que le traspasa. Traspasando a esta alma que ya está encendida como ascua, o por mejor decir, como llama, y cauterízala, o sea que la incendia subidamente. La incendia con fuego muy subido. Y entonces, en este cauterizar, traspasándola con aquella saeta, con aquella flecha, la traspasa, apresúrase la llama del alma y sube de punto con vehemencia. La llama del alma, el amor del alma, el fuego del alma, sube enormemente de intensidad. Al modo que un encendido horno o fragua, cuando le hornaguean y trabucan el fuego, y se aviva el fuego y afervora la llama. Y entonces, al herir de este encendido dardo, siente la llaga el alma, la herida, en deleite sobremanera. Porque, de más de ser ella toda removida en gran suavidad, al trabucamiento y moción impetuosa causada por aquel serafín, en que siente grande ardor y derretimiento de amor, siente la herida fina y la hierba con que vivamente iba templado el hierro, como una viva punta en la sustancia del espíritu, como en el corazón del alma traspasado. O sea que aquella saeta traspasa el corazón del alma. Aquella saeta traspasa el corazón con un encendidísimo fuego. Y en este íntimo punto, y le llega hasta lo más profundo del alma. Y en este íntimo punto de la herida, que parece quedar en la mitad del corazón del espíritu, que es donde se siente lo fino del deleite,
¿quién podrá hablar como conviene? Porque siente el alma allí como un grano de mostaza muy mínimo, vivísimo y encendidísimo, el cual de sí envía en la circunferencia vivo y encendido fuego de amor, el cual fuego, naciendo de la sustancia y virtud de aquel punto vivo, donde está la sustancia y virtud de la hierba, se siente difundir sutilmente por todas las espirituales y sustanciales venas del alma. Es decir, desde aquel punto más íntimo del alma, aquel fuego se difunde por toda el alma. En lo cual siente ella, el alma, convalecer y crecer tanto el ardor, y en este ardor afinarse tanto el amor, que parecen en ella mares de fuego amoroso, que llega a lo alto y bajo de las máquinas, a lo alto y bajo a todos los rincones de la persona, llenándolo todo el amor. ¡Qué bonito! Llenándolo todo el amor. En lo cual parece al alma que todo el universo es un mar de amor en que ella está engolfada. Le parece al alma que todo el universo es un mar de amor en el que ella está sumergida, no echando de ver término ni fin donde se acabe ese amor, sintiendo en sí, como habemos dicho, el vivo punto y centro del amor. ¿Veis? Es una experiencia de oración muy elevada. Pocas almas llegan a tanto como esto. Continúa San Juan de la Cruz, pero él sí que llegó. Él aquí está contando su experiencia, no lo dice, pero está contando su experiencia. Y también está contando la experiencia de Santa Teresa de Jesús. Pocas almas llegan a tanto como esto, mas algunas han llegado, mayormente las de aquellos cuya virtud y espíritu se había de difundir en la sucesión de sus hijos, dando Dios la riqueza y valor a las cabezas en las primicias del espíritu, según la mayor o menor sucesión que había de tener su doctrina y espíritu. Ya ves, querida alma contemplativa, qué texto tan preciosísimo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es maestro del amor de Dios.
ciertamente tiene una impresionante doctrina ascética. San Juan de la Cruz explica de una manera admirable el camino ascético, es decir, las negaciones, los sacrificios que tiene que abrazar la persona para llegar a la unión con Dios. Pero San Juan de la Cruz no es sobre todo un maestro de ascética, es sobre todo un maestro de amor, porque si explica el esfuerzo que tiene que hacer la persona para llegar a la unión con Dios, mucho más profundamente aún, explica el amor inmenso con el que Dios llena el alma. Y el amor inmenso con que el alma es enriquecida para amar al Señor. San Juan de la Cruz, como muy pocos, explica la unión de amor de Dios y el alma. Entonces, todos los sacrificios que él explica están envueltos de amor y lo que les ha sentido es el amor. El que ama de verdad, querida alma contemplativa, está dispuesto al sacrificio. Abraza el sacrificio. Abraza la renuncia por aquel a quien ama. Esto es normal en el amor verdadero. Y luego, por último, quiero decir que San Juan de la Cruz es un enamorado de María. María era todo para él. Que lo sea todo también para ti y para mí. El Señor te bendiga, María te bendiga.